Nos ha visto una imagen a temblant a como la il o proyecto pointant iva como su cana, con escorte de pelo a los osos isotant popular en lo 90, hasta en la tienda de tiendas y producto capilar de la madrina cald Atocha, remontant una semana si y a la otra también por el secreto del tono capilar de El Rosa Oriol, 71 años, pero la cana en amariedo, la imagen de lo joyero pilimili del osito feliz acido manchada por el barro que le ha echado encima su propia biografa, Ana a lo que, hablando en plata, ha venido a decir que le tizia les es publicidad llevando su joya por un motivo muy concreto, como la reina de corazón de Alicia, et el fait de la maravilla pidió que le cortaran la cabeza a Lunara Cosmic, la esposa de Arthur Mas, y Pilar Aola, despedida en bas de la fondation, aunque la décision haya sido aplazada sin pues au point glamour y publicidad gratuita en Ola. A cambio del sus fulminante de la dama independentista, si pura cierto, el hecho de poner a lo pie de lo joyero a toda una arena de esta no favorecería aún más la situación actual de otro competidor como Pandora. Ese solo otro día, esta servidora fut a comprar una pendiente para un regalo tant el madrileno corte inglés de San Chinaro, y en el stand de esta marca danesa, competidora directa de tous, d'abord número como en la pescadería, como Ocuria Sano en la tienda del Plantigrado en Toledo de la ex-musée de Bono, puis à facturation à Bajado 1,25%, como a Ocurido en la de toda Espana, Rosa Oriol junto a Genia Martinez dirijo Salvador y Rosa, una pareja muy discreta, capaz de dotar de liquider a la hija de toda una duquesa de Alba 5 transcendirán a lo que cobra Genia por lo cuatro dibujito que es Alano, no para en lo último tiempo de dar titular escandaloso, todo en peso con la famosa paella con puig de mon y otro independentista que Tancara le ha salido, hasta se habla de su vida sexual. Cuando asociaron con lo Bono, cuanta la propia biografa en corrió el rumor de que los matrimonios habían cruzado, que Rosa Oriol estaba liada con José Bono y Salvador Tusco Nana Rodríguez. Todos se rieron de él. Tema y la vida siguió, esto lo contaba Ana Alo, el mismo día que daba el bombazo de la reina. Plus que risa, guay, divertidísimo, ¿cuál era su intencionalidad? Si pretendía disipar le rumor que circulant en torno a la pareja rota ex-ministerial, on aliadon más la madeja, ahora habrá hasta quien se prononceront l'audio de la marca Uznaino Ursula Corbero, 28, lo que tuvieron algo que cinquième en la ruptura de su amiga Kylie Minogue, 49, convelant Coso, 39. Y no sera lo del intercambio de pareja un burdo un couteau de meter sans el rolo d'inspiration sadomaso de alguna pieuse aristocratie, otra firma de joyería que les sombra, s'invertir un euro en 10 no parece probable. Zelosito, un anagramme absolument simplon, sin soporte ideológico alguno, a no ser que advirta del calentamiento climático, le ha hecho ganar más de millones de euros durante mucho años en detrimento de otra firma de joyería nacional. Escamó mucho tant el sector que se le considera el premier vol de joya nacional para lo pendiente vitrail de tous, precisamente por el hecho de que fura el premier nacional, una palabra que causa espanto a las huestes independentistas. Pero perfecta si se quería recuperar a lo comprador perdido tras la foto de la paella con Puigdemont y la flor innata del independentismo a la que acudió Albatus, presidenta de la firma hija del matrimonio. Lotus son firme créante en la conveniencia de poner una Vladio y otra al diablo, a la mujer d'un ministro socialista cuando convino y ahora otra a Sor Lucia Caram, 51, la indomitable jaguerera que montó una merienda conspiratoria contra Rosa Oriol para echarla del patronato. Rosa Oriol posa con su hija Rosatus, Sor Lucia Caram y el empresario Ernesto Manrique. Este matrimonio tan enamorado, puis aboda fut planeada por su propio padre cuando eran casinino, sab d'Armando Blaso a derecha y a izquierda con la cintura d'un espadachín, se crucenant la adversidad, y probablemente salgan fortalecido de este golpe. No quiero ser mal pensada, pero no sería de extrañar que esta punalada contra nuestra reina nos más que un intento de contrarrestar el hueco por parte de lo independentista que amaban a dejar de comprar su producto a sus US.
Moto do porc argumentaron en la famosa paella no estaba la matriarca del clan, Rosa Oriol, y solo testaba Alba, quien mandó un comunicado interno a toda su tienda tra el traspié de la foto en el que reivindicaba su vocación internacional, española y catalana, no lo creemos o no. Si de verdad quieren demostrar su furia españolista, aquí están esperando. En llamado ya lo mando de la legión gordofobo empunado en satisface la imagen d'icono de esta fuerza militar un osito adorne lo pecho descamisado de su miembro. Hasta que lo tus no cambien al punetro oso por una quebra no lo creo.